Una vez consumada la conquista española, la evangelización resultaría fundamental para el sometimiento de los pueblos indígenas y la colonización de los territorios de la Nueva España. Por ello, en 1524, llegaron los primeros 12 franciscanos a solicitud del propio Hernán Cortés, quienes emprendieron una cruzada para adoctrinar a los indígenas en la fe cristiana, principalmente en la Ciudad de México, Huejotzingo, Tlaxcala y Texcoco. En los años siguientes, los dominicos avanzaron hacia el sureste y fundaron conventos en Oaxaca, Puebla y Chiapas, al tiempo que los agustinos se asentaron en la región del actual estado de Michoacán. En 1572 arribaron los jesuitas, quienes se distinguieron por su labor evangélica y educativa, que tuvo un gran impacto en la sociedad novohispana. El trabajo de los evangelizadores no resultó fácil, y el primer obstáculo con el que tropezaron fue la diversidad lingüística de las distintas regiones de la Nueva España. Aunque el náhuatl dominaba en la parte central del territorio, los misioneros tuvieron que aprender lenguas como el maya, el otomí, el mixteco y el purépecha para poder realizar su labor evangelizadora. Los primeros intentos de comunicación resultaron infructuosos e incluso confusos, al recurrir a la predicación mediante señas. También lo intentaron con intérpretes, quienes las más de las veces distorsionaban la información, por ejemplo, al practicar la confesión a través de ellos. Más acertada fue la elaboración de unos librillos para la enseñanza del catecismo, adaptando el método pictográfico indígena, con un texto explicativo en náhuatl. Hoy en día estos manuscritos son conocidos como catecismos testerianos, en honor a Fray Jacobo de Testera, a quien se atribuye su creación. ¿Qué te parece, Jorge René, que estemos en este lugar que nos vio nacer como investigadores hace 40 años? Maravilloso. Pues vamos a platicar un poco de lo que tanto hemos trabajado y hemos estudiado. Y pues hay que empezar por el principio, por la evangelización en la Nueva España, ¿no? Me encanta. Siempre lo he encontrado muy atractivo, con temas muy interesantes. La parte de la evangelización que tú también conoces y que me gustaría que tú nos dijeras algo al respecto, es un tema muy interesante. Pues sí, y recordando un poco la historia de Tepozotlán, justamente antes de que llegaran los jesuitas, muchísimo tiempo antes, pues los que evangelizan aquí son los franciscanos de Cuautitlán. Precisamente. Y de alguna manera, retomando ese tema maravilloso de la evangelización, pues no puedo dejar de pensar en Fray Pedro de Gante, que llegó pues con dos compañeros que, pobrecillos, no aguantaron el clima, no aguantaron. Vaya, Hernán Cortés se llevó a uno de ellos persiguiendo, ahora sí que a Pánfilo de Narváez hasta Guatemala, pues claro que no aguantó, se murió en el camino, pero Fray Pedro de Gante, yo considero, y lo he estudiado un poco, es uno de los personajes más interesantes, creo, de nuestra historia, y sobre todo con lo que respecta a la evangelización. Tuvo la suerte de que vivió muchos años, y él, pienso yo, va a ser el que arranca todo un sistema, toda una metodología para poder evangelizar a los indígenas. Siempre yo, cuando platico de esto, me llama mucho la atención pensar en un fraile flamenco hablando náhuatl, ¿verdad? Pero pues así era la cosa, ¿no? Ciertamente él mucho va a trabajar, pero por su cuenta. Y eso es lo que se me hace realmente más interesante. El que una sola persona haya logrado en un momento dado un trabajo de catequesis con un ingenio interesantísimo que se considera uno de los catecismos pictográficos más interesantes. Así fue como se arrancó la evangelización. Y tenemos todavía ejemplares en nuestra Biblioteca Nacional de Antropología y desde luego otros pues están en Europa, en España y demás. Pero a lo que voy es el ingenio que tuvo él
para poder realmente comunicarse con los Transmitir, indígenas, claro. ¿no? Te voy a contar una historia que es, digamos, circular. Comienza con un cuadro que hay en el castillo de Chapultepec, en donde ves a un fraile vestido de blanco, a un lado tienes a un clérigo y están bautizando a un indígena que está apadrinando Hernán Cortés, y la parte de atrás está llena de personajes tanto indígenas como españoles. El personaje central de ese cuadro no es Ixtlilxóchitl y no es Cortés, sino es el fraile que está bautizando. Según las crónicas, con Cortés llegan dos religiosos, uno un clérigo, Juan Díaz, y el otro un fraile de la Merced llamado Bartolomé Olmedo. Entonces este fraile llega con Hernán Cortés en 1519 y lo acompaña por todo el trayecto. Una de las cosas que hace Hernán Cortés es buscar el vasallaje de los pueblos que va encontrando al rey, y la puerta de entrada a este vasallaje era el sacramento del bautizo. Es decir, no se necesitaba estar evangelizado, sino se necesitaba aceptar al rey cristiano, y por tanto te bautizabas. Había una suerte de pacto religioso y de honor en donde tú aceptabas ser vasallo del rey. Y entonces tanto Juan Díaz como Bartolomé Olmedo van bautizando a los personajes importantes a lo largo del trayecto hacia Tenochtitlan. Y cuentan las crónicas que se dedicaba a tratar de convencer a los indígenas que iban a ver a Cortés para que aceptaran el bautizo y al cristianismo y que dejaran a un lado a los dioses. Pero había un pasaje interesante que cuando Cortés quiere mandar tumbar ídolos y altares, le dice: no, espérese tantito. Es mejor convencerlos que hacerlo por la fuerza. Porque si lo hacemos por la fuerza no van a entender de qué se trata. Necesitamos tener una palabra mucho más fina para que ellos se convenzan que lo que nosotros estamos haciendo es razonable. Fue después ejemplo para todas las órdenes, la famosísima escuela taller, o como le llamemos, de Fray Pedro de Gante, que la llamó San José de los Naturales. Claro. ¿Por qué? Porque ahí, además de que adiestró a los indígenas muy hábilmente, primero dijo a los hijos de los principales. Como ¿no? debe ser. ¿Por qué? Porque tomando a los hijos de los principales, podría realmente llegar a ser algo entre la población más importante indígena. Y este trabajo extraordinario que hace de entrenarlos en las artes mecánicas, como se llamaban, carpintería, herrería, que aquí pues, el hierro no se conocía, ¿te acuerdas? Claro. Todo lo que tiene que ver con lo que a mí me encanta, la escultura, la pintura, etcétera, pues él va a ser el que crea esa escuela taller. Es extraordinaria la labor que él va a hacer, y que desde luego es un antecedente muy claro, que a veces lo olvidamos, antes de que llegó el famosísimo Fray Martín de Valencia con sus 12 apóstoles, ¿no? ¿Tú por qué crees que hayan sido 12? Mira, yo siempre lo he creído, y esta figura de los 12 se repite no solamente en el caso de estos franciscanos. Si no mal recuerdo, el primer grupo que llega con Propaganda Fide, que es una rama franciscana que llega hacia 1682-83, es igual compuesto por un grupo de 12, ¿no? Obvio, me parecería que la referencia son los 12 apóstoles. Claro, por ahí claro. me Sí, parece no hay de clarísimo, otra, ¿no? No hay de otra. En el Valle Poblano, entre 1544 y 1570, los franciscanos edificaron un convento dedicado al arcángel San Miguel, cuyo nombre complementó al de Huejotzingo, o lugar de los pequeños sauces en náhuatl. Es uno de los primeros establecimientos franciscanos que se construyeron en la Nueva España. El exterior del templo combina estilos plateresco y mudéjar, y la fachada principal está decorada con hojas y cardos, además del cordón y el escudo que identifican a los franciscanos.
Actualmente el convento aloja el Museo de Evangelización, que ofrece al visitante un acercamiento a este proceso en la zona centro del país, así como un panorama del arte religioso que formó parte de sus bienes. La exposición permanente se compone de pilas bautismales, retablos, pinturas, esculturas de madera, estofados, textiles y otros objetos utilizados en la vida cotidiana y en las ceremonias católicas. El convento de San Miguel, aquí en Huejotzingo, es un convento que los franciscanos establecen con el objetivo de poder realizar la labor de evangelización en esta zona, que además era una zona de una población abundante. Inclusive algunas investigaciones han hablado de que es uno de los conventos más tempranos. Es un espacio en el cual se van a administrar los sacramentos a los indígenas, donde se bautizan a los conversos, donde se casan a los indígenas, donde se entierra a la gente y desde donde los frailes van a visitar los pueblos que se encuentran alrededor. Los conventos de México, de Puebla, de Oaxaca sí estaban llenos de frailes, pero estos conventos tenían en promedio 4 o 5 frailes. Como en su regla de vida religiosa hay una definición de los espacios que tienen que utilizar, el convento debía contar con estos espacios y por eso se hacían esas construcciones tan grandes. Es un convento que está completo en sus partes, no siempre tenemos la fortuna de encontrar un convento que tenga todos sus espacios, entonces aquí podemos recrear la vida de los frailes y el proceso de evangelización precisamente porque tenemos prácticamente un convento completo. La pintura mural, una de las pinturas murales del siglo XVI más importantes, más bellas, mejor trabajadas. Las capillas posas, ¿no? Que junto con las de San Andrés Calpan, son de las que más se han estudiado desde la historia del arte, las que más se han fotografiado. El retablo sobre dorado, que es magnífico. Sin duda es uno de los conventos más fotografiados y reproducidos en los libros de historia y sobre todo de historia del arte. Y es el testimonio de la identidad franciscana también. El mercedario Fray Bartolomé de Olmedo fue el primer sacerdote que pisó tierras mexicanas. Llegó al Nuevo Mundo como capellán y consejero de Hernán Cortés y fue él quien ofició la primera misa entre las ruinas de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Aquel momento fue recreado a mediados del siglo XVIII por José Vivar y Valderrama, que a decir del investigador Jaime Cuadriello, fue un oscuro pintor novohispano del que se ignora absolutamente todo, pero que firmó una serie de cuadros de gran formato con temas históricos religiosos. En la obra Templos Paganos y Primera Misa de México Tenochtitlan se puede observar a de Olmedo de espaldas en una capilla improvisada, a Hernán Cortés y sus soldados y a Moctezuma acompañado por algunos caciques indígenas. A la izquierda se ve el templo mayor de los mexicas, según la óptica de la época, y a la derecha un fragmento de la ciudad lacustre. En el caso de los franciscanos, prácticamente desde que nacen como comunidad, hay un conflicto entre conventuales y observantes. Claro, los que querían estar en la última pobreza y los que no querían tanto. No. Y los conventuales por lo menos tener una casa donde vivir. No, vivían más que decorosamente. Pero no todo el mundo quería, ¿no? No, fue un conflicto permanente. Entonces, esto lo que dio lugar fue a que se fueran creando ramas o familias donde la filosofía era mayor o menor pobreza, más extrema la aplicación de las reglas. Pero tú que has estudiado más a los franciscanos, mira, hay otras ramas. Sí, hay otras ramas y en este sentido, como estamos hablando, hay una ruta que me ha llamado mucho la atención, que es la de los dieguinos. ¿Los de Churubusco? Sí, casi se les puede seguir la pista muy fácil desde Veracruz hasta el puerto de Acapulco, ¿no? Pero se les sigue muy fácil la ruta. Bueno, Churubusco, tú lo acabas de mencionar, San Diego en la Ciudad de México, está Cuautla también en Morelos, es otro convento dieguino, en Taxco hay un convento dieguino. Pero dime una cosa, ¿qué diferencia había con los otros? Esta gente regularmente venía para hacer
misión o misionar en las Filipinas. Se quedan aquí algunos de ellos, establecen conventos como es para poderse... Vicarias a lo mejor eran más chiquitos, como sí, una comunidad mucho menos, pues, sí, mucho más no pequeña. los grandes conventos. Exacto. ¿no? Bueno, si recordamos ahorita en el convento de San Diego donde estaba la Pinacoteca, si no me recuerdo, Claro. este es un convento muy pequeño, quizá un poco más grande el convento de Churubusco. Sí, como no. Pero Pero acuérdate que Churubusco estaba en las afueras, claro, ¿no? es exactamente. En cambio, San Diego, este otro es muy pequeñito. El convento que yo conozco muy bien es el que está en Cuautla, es también un recinto muy, muy pequeño, ¿no? Pero era una ruta Sí, que tienes iba razón. hacia Acapulco y de ahí a las Filipinas. De hecho, nuestro primer santo mexicano, hasta hace poco Hombre. único, él era dieguino, Sí, no era no franciscano. era franciscano observante. Así es. Y bueno, los franciscanos se lo atribuyen, que bueno, pero en realidad estrictamente él Es era que yo creo dieguino. que el hablar de franciscanos un poco involucra a todos, ¿no? Quizá los más diferentes son tus propagandas. Exacto, esos juntos pero no revueltos. Así es, así Sí. es. Sí, de alguna manera yo creo que estas como, digamos, ramas que van surgiendo Así es. de la rama principal, del tronco, digamos, principal, pues yo creo que se va dando a partir de las necesidades que la misma Iglesia novohispana va viendo, ¿no? En cuanto... Y la competencia, porque también hablemos claro, entre ellos mismos también había Eso es fundamental. lo que una acabas de competencia decir. muy clara. Sí, ¿no? sí, sí, sí. En la sala de profundis del exconvento de San Miguel Arcángel, en Huejotzingo, hay un mural al fresco que representa a los primeros 12 franciscanos que llegaron a la Nueva España, encabezados por Fray Martín de Valencia. La pintura mural al fresco se realizaba con pigmentos diluidos en agua con cal, que luego eran aplicados sobre una capa húmeda de estuco. Al secarse, el conjunto adquiría gran dureza y resistencia. Ese es uno de los motivos por los que este tipo de murales han sobrevivido más de 400 años. Los tlacuilos o pintores indígenas plasmaron las imágenes de los frailes que vivían en el convento con algunos detalles que hacen particular a cada una de las figuras. Además, podemos leer nombres como el de Fray Francisco de Soto, Fray Toribio de Benavente, Motolinía, Fray Francisco de Jiménez, Fray Miguel de Jesús, Antonio de Rodrigo, Fray Jacobo de Testera. También hay una escena que representa el lavatorio de pies, un ritual que se cree fue celebrado antes de la última cena de Jesucristo con los 12 apóstoles, número que indudablemente está relacionado con los 12 primeros franciscanos que llegaron para comenzar la evangelización en estas tierras. Todo esto nace cuando yo comienzo a estudiar Inquisición y me encuentro que básicamente son frailes españoles. No me encontré ningún criollo. Eso me llamó Y ya muchísimo para la el atención. 17 es raro. Claro, 17 y 18 sobre todo. Entonces me llama mucho la atención y me pongo a estudiar y me encuentro que, por lo menos en el discurso, lo que plasman las constituciones de esta comunidad franciscana es que solamente van a recibir a gente ya formada y que llegue de España. Se permite también el ingreso de frailes de las provincias novohispanas, pero ya frailes, aunque parecería que para el 18, 17, siglo XVII, siglo XVIII, la iglesia ya sentó sus reales, pues todavía les queda Todo el norte. una empresa muy, exactamente, una Todo empresa muy el grande norte faltaba. por evangelizar, que es el norte, ¿no? Entonces este grupo de franciscanos, que me los quiero imaginar, o sea, eran gente regularmente jóvenes, fuertes físicamente, y se requería eso porque iban a caminar desde aquí hasta Texas, Nuevo México, las Californias. Oye, pero además algo que se me hace realmente sorprendente es que la población indígena en el norte era totalmente de otro tipo a lo que aquí habían encontrado. Sí, totalmente. Y entonces eso le da mucho más valor a su trabajo, ¿Cómo no? porque no solamente van a evangelizar, a misionar, que esa era su tarea fundamental,
sino que también a crear asentamientos de población. Eso era lo importante, si no se iban. Se iban, por supuesto. Era una empresa muy complicada y con lenguas totalmente distintas a las, Sí, claro. a las de la parte central de la Nueva España. Entonces, estos grupos de misioneros iban acompañados siempre por un piquete de soldados. Por militares. Si no, no podían estar No allá, podían ¿no? entrar. Y se supone que el envío de los víveres iba desde aquí, desde el centro de la Nueva España, hasta el norte. Se los enviaba muchas veces por barco a través de Acapulco, subían a las El Californias. Mar de Cortés. Exactamente, y llegaban allá los alimentos. Fue descubierto al pie del convento de San Juan de Tlatelolco el mural novohispano más antiguo de México, del año 1536. Al interior, una caja de agua que abastecía al lugar. Ahora puede ser apreciado en el Museo de Sitio Caja de Agua en Tlatelolco, en el centro de la Ciudad de México. Esto es posible gracias a un minucioso trabajo de restauración, que ha logrado acomodar como si fuera un rompecabezas miles de fragmentos de pintura, en los que están plasmados distintos aspectos de la vida lacustre de los pueblos indígenas asentados en los lagos de Tenochtitlan y Tlatelolco. Hernán Cortés en el año de 1522, en enero, decide que Tlatelolco sea la capital de la República de Indios. En el año 2001, cuando descubrimos esta caja de agua, donde ahora estamos, pues la primera impresión es que pertenecía a alguna habitación prehispánica del Gran Coatepantli, del límite oriental del recinto sagrado. Si ustedes se fijan, nosotros en este hallazgo tenemos este espacio que es un altar prehispánico, de allá tenemos los fragmentos de pintura mural, hacen el nuevo piso, descienden 5 grandes peraltes a un anfiteatro, en la parte central tenemos un muro intermedio que tiene una compuerta para controlar la fuerza del agua, en el extremo norte hay 2 peldaños donde la gente desciende con sus cántaros y al bajar el brocal en la parte externa tiene 1 metro de altura con las columnas que flanqueaban el acceso con puertas de forja de acero. El agua viene de 3 acueductos, uno de Tacuba, uno de Azcapotzalco y el de Chapultepec Santa Fe. Entonces vamos a tener más de 4,5 toneladas de agua que están en constante movimiento, están circulando para que se oxigenen. La gente al descender ya está a 2 metros de profundidad en el vestíbulo y en el agua va a tener una profundidad superior a los 3 metros de altura. Es un gran anfiteatro. Quien construye la caja de agua en realidad es un genio. Está calculando que la gente ingrese en este anfiteatro. Van a tener un sistema de goteo que evite que la pintura mural que está decorando este maravilloso edificio no sea dañada por si alguien rompe los cántaros, los recipientes. Y cuando la gente está en la parte de abajo, queda capturado por el discurso de la pintura mural y el murmullo del agua. Los frailes de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, también llamados predicadores, comenzaron su labor evangelizadora en la Nueva España hacia 1528. Al igual que otras órdenes religiosas, los dominicos tenían una sólida formación moral, teológica e intelectual. Los centros de estudios dominicos más importantes fueron el Colegio del Convento Imperial de la Ciudad de México, el de San Luis Rey, en el Convento de Puebla, y el de Santa María de la Piedad en Oaxaca. Los dominicos establecieron la regla de que solo podían predicar el Evangelio los frailes que tuvieran conocimientos de teología y que además hablaran el idioma de los naturales. Según a la región a donde se desplazaron, los frailes aprendieron náhuatl, zapoteco o mixteco, sobre todo por el contacto que tuvieron con los niños, con quienes seguían el sistema de equivalencias, que consistía en nombrar un objeto en español y su equivalente en la lengua nativa. Los primeros catecismos y vocabularios fueron escritos a mano, pero a partir de la llegada de la imprenta a la Ciudad de México en 1539, fue más fácil su impresión y distribución, lo que facilitó la labor evangelizadora. Tampoco podemos hacer a un lado a los dominicos y a los agustinos, que en realidad, pues ellos llegan con la misma idea que llegaron los franciscanos. Es decir,
No es realmente casual el que hayan sido las primeras órdenes religiosas en llegar, porque así lo determinó el monarca. De alguna manera ellos habían realizado una labor extraordinaria desde la Edad Media, la mal llamada Edad Media, entre lo que también en ese tiempo se consideraban herejes. ¿Y cómo fue precisamente que estas dos órdenes destacaron? Porque ya no vivían adentro de los monasterios, sino que realmente su gran labor, y fue la gran novedad a partir de San Francisco de Asís y de Santo Domingo de Guzmán, que empezaron a predicar con la gente, en el pueblo. Y esto aquí se necesitaba. Y como decíamos, bueno, los dominicos además van a ser interesantes con respecto a los temas que tú y yo hemos manejado de jesuitas, por haberse hecho cargo de aquellas fundaciones que habían dejado los jesuitas cuando tuvieron que irse. Los colhuas eran una tribu nómada procedente del norte. Hacia el año 670 de nuestra era, establecieron su capital al pie del Cerro de la Estrella y la denominaron Culhuacán, que en náhuatl significa lugar con joroba o lugar de colhuas. Culhuacán tuvo gran influencia entre los pueblos asentados en las riberas de la zona lacustre antes de la llegada de los mexicas. En la época colonial se convirtió en un poblado de barrios dispersos dedicados a la agricultura de chinampas, cuyos productos eran llevados a la ciudad a través del Canal de la Viga. El convento, dedicado a Juan Evangelista, se construyó hacia 1560 y fue sede de un seminario de lenguas, primero manejado por franciscanos y posteriormente encomendado a los agustinos. Los claustros son sobrios y en ellos prevalecen frescos de estilo plateresco que reflejan la maestría de los antiguos tlacuilos. Desde los primeros viajes a América, los conquistadores trajeron 3 productos mediterráneos indispensables para la vida de los europeos. El trigo para la harina con la cual elaboraban hostias para la comunión, la vid para el vino de consagrar la misa y las olivas para extraer el aceite de los santos óleos. Según algunos historiadores, un criado de Hernán Cortés encontró granos de trigo en un costal de arroz y los sembró. Cosechó algunas espigas y unos años después había importantes sembradíos de trigo en los alrededores de Texcoco y Puebla. Cortés mismo mandó traer sarmientos y plantas de la vitis vinífera. Los primeros viñedos se plantaron en los alrededores de la Ciudad de México, capital del virreinato. Posteriormente, los frailes que se establecieron en el norte y noroeste del territorio establecieron la vinicultura en provincias como la Nueva Vizcaya y Baja California. A fines del siglo XVI, un edicto de la corona española prohibió el cultivo de la vid y la elaboración de vino en la Nueva España para que se siguiera consumiendo el producido en la península. Pero los misioneros se negaron a acatarlo, y con el paso del tiempo, los viñedos se extendieron y muchos particulares los tomaron en sus manos. Respecto a los olivos, tal vez fue Fray Martín de Valencia quien sembró los primeros en Tulyehualco, cerca de Xochimilco. El nombre de colegio ni siquiera es algo que van a traer, en este caso, Antonio Linares, el fundador de los colegios en Nueva España, y posteriormente simiente para el resto de lo que era la América hispana, sino que se utiliza el término de colegio desde varios siglos antes. La idea inicial de los colegios nació a finales del siglo XIII, con un personaje que se llamaba Lulio. Claro. Y desde entonces se usa la palabra de colegio de propaganda fide, colegio apostólico o seminario. Posteriormente, en 1620 más o menos, cuando se retoma la idea en Portugal, poquito después en España, se vuelve a hablar de colegios, que es el modelo que van a traer a la Nueva España. Y el modelo implica eso, ¿no? Son centros formativos y bueno, esa es yo creo que un poco la explicación que existe en torno a ello. Así como lo estás planteando, es interesante también, pues un poco recordar cómo se fueron distribuyendo en los espacios
de este gran territorio de la Nueva España, las órdenes religiosas, porque si bien es cierto, primero llegan los franciscanos, luego los dominicos, luego los agustinos, luego los jesuitas, etc. Pero de alguna manera es muy interesante, o sea, si nosotros vemos aquí nuestra capital y los alrededores, están todos los conventos juntos, franciscanos, dominicos, agustinos, etc. Pero después, a través de los concilios provinciales mexicanos, empiezan realmente a organizarse para distribuirse en todo el territorio, ¿no? Entonces, si vamos a Oaxaca, sí, desde luego vamos a encontrar edificaciones de las otras órdenes, pero básicamente las construcciones conventuales pues, son dominicas, ¿no? En fin, también tenemos muy claro que a los agustinos, por ejemplo, se les otorga todo el territorio de Michoacán. Tan maravilloso estado Michoacán, y ahí tenemos unas edificaciones extraordinarias, agustinas, ¿no? Que hasta la fecha podemos realmente contemplar y disfrutar. Fray Andrés de Olmos llegó a la Nueva España en 1528, en calidad de auxiliar del obispo Juan de Zumárraga. Se incorporó como preceptor del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde encontró valiosa información para su trabajo etnográfico. En los años siguientes vivió en pueblos totonacas y huastecos, al tiempo que redactaba su Arte de la Lengua Mexicana, la primera gramática del náhuatl que terminó hacia 1547 y que se publicaría hasta el siglo XIX. A decir del investigador Miguel León Portilla, se trata de una obra descriptiva y didáctica que explica el uso de nombres, pronombres, verbos y formas verbales reverenciales que utilizaban los antiguos mexicanos. Fue así como el náhuatl se convirtió en la primera lengua del Nuevo Mundo en tener una gramática. Esta obra influyó en el surgimiento de una nueva identidad idiomática, ya que el español se nutrió de indigenismos. En septiembre de 1531, el presidente de la Real Audiencia de México, Nuño de Guzmán, fundó San Miguel de Culiacán, y así comenzó la conquista del noroeste de la Nueva España. En las décadas siguientes, los españoles tuvieron sangrientos enfrentamientos con tribus de pápagos, pimas, yaquis, mayos y apaches que vivían dispersos en las regiones desérticas. En 1590, por un real acuerdo, se pidió a la Compañía de Jesús que se hiciese cargo de la pacificación y colonización de aquellos territorios. A partir de 1598, los jesuitas comenzaron su labor evangélica en los sitios donde encontraron aguas y tierras fértiles. En las décadas siguientes, las misiones que fundaron se convirtieron en centros agrícolas y ganaderos autosuficientes, que eran administrados por un mayordomo y un escribano indígenas. El trabajo se reglamentaba a golpe de campana, y los indígenas, que habían sido convertidos al cristianismo, trabajaban a cambio de comida para la comunidad o sus propias familias. Casi un siglo después, el jesuita Eusebio Kino, que había participado en la fundación de misiones en California, comenzó sus exploraciones con la idea de abrir una ruta hacia el norte. Sus expediciones lo llevaron a descubrir que Baja California era una península y no una isla. A pesar de las rebeliones de las tribus llamadas bárbaras, Kino continuó su labor misional y sus exploraciones hacia la costa del Pacífico, que permitieron la expansión de la frontera de la Nueva España. Yo creo que el hecho de que justamente los jesuitas hayan ocupado este sitio, pues fue afortunado, porque si hubiera sido tal vez otra orden religiosa, a lo mejor no se hubiera tenido este desarrollo tan extraordinario que tuvo. ¿Por qué lo digo? Porque con el perdón de las otras órdenes religiosas, tengo muy claro que soy fanática de los jesuitas, pero esta organización que tuvieron ellos en todos sentidos, que les da pues el bienestar, digamos así, o además también sabemos muy bien que de Tepozotlán mantuvieron los colegios del centro. Claro.
¿A partir de qué? De las haciendas. De que las haciendas, administraron. sí. Bueno, no voy a hablar mucho porque entonces aquí no me para la boca, pero hablando del famoso rector, don Pedro Reales, que gracias a él tenemos estos retablos, sí. la pintura de Cabrera en las bóvedas, la pintura de la sacristía del coro, etc. Don Pedro Reales es por primera vez el jesuita que, yo digo, por su propia administración, logra hacer esto sin apoyo de ningún mecenas laico. La dinastía de Borbón provenía de Francia, en donde el rey Luis XIV había, digámoslo así, perfeccionado el sistema absolutista de gobierno. Cuando la familia de Borbón se instala en el trono español en 1700, trae esta nueva tradición de gobierno centralizado, mayor eficiencia administrativa y crecimiento en paralelo del poder militar. Lo que más le importaba al rey de España era el periódico envío de metales preciosos que le permitieran mantener su muy precario crédito, y a partir de las reformas borbónicas lo que se verá siempre es una fuerza armada militar permanente pagada por el Estado, a diferencia de lo que ocurría anteriormente. En el siglo XVIII, esta idea de los jesuitas como un grupo poderoso y muy rico empezó a permear la mentalidad de las clases dirigentes, particularmente en España, y empezó a generar una creciente hostilidad hacia ellos. Para los Borbones, la iglesia tenía que ser un instrumento ejecutivo del poder del rey, ¿no? En ese sentido, la iglesia tenía que seguir existiendo, por supuesto, y el rey seguiría protegiendo a la iglesia, pero la iglesia tendría que subordinarse a las finalidades del Estado absolutista e ilustrado. De ahí que durante el siglo XVIII la corona española instala una política para ir reduciendo gradualmente el tamaño y la importancia de las órdenes religiosas, es decir, del clero regular, ¿no? Y los jesuitas, dentro de esta nueva política, son un blanco particular de la política hostil de la corona, porque los jesuitas obedecían directamente al Papa. Eso quería decir que no eran realmente, desde este punto de vista, leales o fieles a la corona. Hay que entender que la expulsión de los jesuitas en 1767 fue posiblemente la operación represiva de mayor escala y más compleja que jamás se hubiera practicado hasta entonces en todo el mundo occidental, ¿no? Paradójicamente, aunque los despoja de su identidad de jesuitas, sin embargo, ¿no?, les permite dialogar con la Europa ilustrada de su tiempo, ¿no? Como americanos, como novohispanos o incluso ya como mexicanos, podrán hablar de su país, de su historia y de su cultura, y se dedicarán a difundirla en la Europa culta de su tiempo, y con ello se dedicarán también a destruir muchos de los mitos que había en ese momento en torno a lo americano en Europa. $14 libros de coro de los siglos XVI al XIX, obras de gran valor artístico y musical, serán sometidos a labores de conservación, registro y digitalización a fin de garantizar su preservación y difundir su contenido. El proceso inicia con la foliación de los libros y la limpieza cuidadosa de cada hoja. Una vez retirado el polvo, se hace un registro para determinar su estado de conservación y posible restauración. Es un proyecto que se gestó entre la Coordinación Nacional de Conservación. Es un proyecto que se está trabajando con otras instituciones como el Museo Nacional Virreinato, que es en realidad quien resguarda el acervo, y se está trabajando también con el CENIDIM, quien nos está apoyando en la parte de catalogación de la música y la liturgia de los libros de coro. Es la primera vez que se implementa en estos libros un registro de esta naturaleza. Había un inventario muy general, que en realidad era el número y algunas características generales del libro. Con este proyecto los libros van a estar estabilizados, vamos a conocer el contenido de cada uno de los libros y van a estar las imágenes digitales disponibles. Aunado a su valía artística, estas obras resguardan un legado musical de gran trascendencia, la música vocal tradicional de la liturgia cristiana y la melodía polifónica creada por destacados compositores europeos y novohispanos. Esta labor, que durará hasta octubre próximo, tiene contemplado atender los 90 libros de coro que custodia el Museo Nacional del Virreinato, el acervo en su tipo más importante de Lina.
Con este tipo de acciones, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural está tratando de establecer una política de atención a los acervos del INAH, no solo en materia de conservación, sino ampliarla a 3 aspectos: estabilizar, registrar y difundir las colecciones, a fin de ampliar el conocimiento del patrimonio documental de México. Con todo lo que tú has leído, René, ¿qué opinas de la trascendencia que tuvo la labor aquí de los jesuitas? Mira, fundamental. Y a mí algo que yo quiero destacar, porque me parece que es muy importante dar el valor a este lugar, es que como conjunto, más allá de estos maravillosos retablos extraordinarios, como conjunto arquitectónico, siempre he dicho que es de lo más completo. Nos permite el edificio recrear una historia cotidiana. Claro. El refectorio, la cocina, la cava, el frigorífico, nos permite pensar cómo debió vivir esa gente aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en la cava y el frigorífico y ve este pequeño acueducto, sí. ¿Y esto qué El acueducto interno. Claro, era el agua que llegaba desde la huerta, bueno, mucho más de la huerta, a la fuente. Y esto permitía a esas 2 áreas fundamentales para mantener los alimentos en buenas condiciones, ¿no? El atrio, que tuvimos la fortuna de restaurarlo, nos tocó a nosotros. Cuando se restaura y se le quitan todas las hierbas y demás, se encontraron los canales por donde entra el agua de la presa de la Concha. Y esos canales llevan el agua y evidentemente la llevan hasta el jardín de la enfermería. Entonces se conecta, la red hidráulica es una labor de ingeniería impresionante. En el libro Génesis de la arquitectura mendicante del siglo XVI, en el plan de las Amilpas y las Cañadas de Morelos, Laura Ledesma nos revela que la edificación de conventos del siglo XVI en el estado de Morelos estuvo precedida por construcciones experimentales sobre antiguos asentamientos mesoamericanos. Uno de los conventos incluidos es el de Nuestra Señora de la Natividad en Tepoztlán, Morelos, de gran poder simbólico para la población indígena, gracias a su emplazamiento.